Y por eso, Marcelo, estamos con Miriam Bregman, que es abogada querellante. Ya estuvo acá en su momento cuando A Dos Voces reveló todo este proyecto X. Y Miriam, ¿por qué no se puede espiar a la gente en la Argentina? Sí, primero creo que lo que acaban de decir ustedes es sumamente importante y constituye uno de los ataques más grandes que han salido a la luz a las libertades democráticas, a los derechos humanos en el último tiempo. Esto categóricamente, cuando uno ve todo el informe compilado de qué es lo que apareció en la causa, esto es categórico y por eso estamos pidiendo, como se dijo también, la indagatoria de Schenone, porque abarca el anterior jefe de gendarmería y 7 gendarmes más, que algunos son los gendarmes que aparecían infiltrados en los videos que ustedes mostraron, y también aquellos que son los responsables del centro de reunión de información de donde proviene toda esta información. Yo no los voy a aburrir ahora con leyes, pero algunas de las leyes que aparecen claramente violadas y que están muy bien analizadas en una presentación que hizo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa, son el artículo 4 de la ley 25.520, que es la ley de inteligencia, que específicamente prohíbe que se haga información sobre las personas por su actividad sindical, política, gremial, y que, como ustedes vieron, lo que une todo esto, ¿cuál es el eje ordenador de qué personas se espiaron? Todas aquellas que alguna vez se manifestaron u organizaron, por algún motivo. Eso es lo que unifica a toda esa gente. Las propias resoluciones del Ministerio de Seguridad, que exige que las fuerzas como la Gendarmería se ajusten a la ley de inteligencia y la ley de seguridad. El artículo 23 de la ley 25.326, que es la ley de datos personales. Ustedes vieron que aquí se recopila información absolutamente sobre todo lo que una persona hace y sobre lo que piensa. Se cataloga. Nosotros veíamos que en relación a los delegados de CRAF se dice Oscar Coria del PTS, Hermosilla del PTS, es decir, se va poniendo también la afiliación política o la ideología, o adheriría a tal partido, como en algunos de los casos que ustedes leyeron, y fundamentalmente todo lo que es la normativa de derechos humanos. El artículo 19 de la Constitución Nacional, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código Procesal, el artículo 183 y 184, que son los que determinan cuáles son las tareas que puede cumplir una fuerza de seguridad. Doctora, la ministra de Seguridad, el año pasado, cuando dimos a conocer, dijo que esto no existía, que no había espionaje, que eran todas mentiras. Ella dijo que el proyecto X no almacenaba información sobre los dirigentes, fue muy categórica en esto, y también tenemos la manifestación de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es una persona que nos tiene acostumbradas a este tipo de manifestaciones, que salió a decir que Proyecto X ni 8 cuartos. Bueno, ahora van a tener que explicar por qué todo esto confirma lo que nosotros decíamos y no lo que decían ellos. ¿Faltaron a la verdad? Faltaron a la verdad. Es casi una vergüenza que sigan siendo funcionarios públicos cuando se acaba de demostrar que esto es verdad. Incluso, no que es verdad solamente lo que nosotros dijimos, que esto se ve ampliado y confirmado. Hay informes que a mí en lo personal me tocaron mucho cuando los vi, como por ejemplo un informe sobre las organizaciones que nos estábamos juntando a 9 días de desaparecido Julio López, el 27 de septiembre de 2006. La Gendarmería dependía de Aníbal Fernández, por eso creo que Aníbal Fernández está tan activo en defender el accionar del Proyecto X y el espionaje. En vez de investigar dónde está Julio López, buscar a sus secuestradores, nos investigaban a nosotros. En los informes consta que nos reunimos, que discutimos un documento. Es decir, ellos son los que tienen que explicar por qué la Gendarmería tiene esto. Queremos la lista de todas las personas que se infiltraron en las movilizaciones. Hay informes de reuniones en el Hotel Bauen, informes de organismos de derechos humanos en Córdoba, donde van avisando el minuto a minuto de la reunión, las firmas que se consiguieron al documento hasta ese momento. O sea que puede haber más todavía en las computadoras de Gendarmería. Sí, esto es, por decirlo de alguna manera, el principio de una investigación que nos costó muchísimo, la hicimos con un conjunto de organismos de derechos humanos. Nosotros somos parte de un colectivo que ha firmado este escrito, lo firmó, bueno, Elia Espen, que está aquí, Victoria Moyano, Nora Cortiñas, lo firmó desde el principio, acaba de firmar el pedido de indagatoria, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga por los Derechos del Hombre, Correpi, es decir, un conjunto de organismos que, ¿cómo nos llega esta información? Recordémoslo, porque veíamos centralmente en la zona norte del Gran Buenos Aires que las comisiones internas opositoras al sindicalismo gubernamental, aliado a la Casa Rosada, como es el caso típico de Daer, comenzaron a tener decenas y decenas de causas penales, llegando el caso de tener 16 causas y embargos por 300.000 pesos, como mi compañero del PTS, Javier Hermosilla.
Entonces, a partir de dijimos, ¿en qué se basan todas estas causas penales? En informes de la Gendarmería, y ese fue el informe anterior que hicimos. Ahora, esto confirma y amplía esa documentación. Ahora, doctora, acá hay, dentro de los documentos que tenemos, ¿no? Y está dentro de la causa judicial y ese trabajo del perito, que recordemos primero un peritaje de Ollarvide y no encontraron nada, ¿no? Claro, Ollarvide fue con algunos miembros de la Policía Federal, con una cosa muy extraña, porque salió el aviso en un diario de que Ollarvide iba a ir a allanar en forma secreta Campo de Mayo, y también con un helicóptero, es decir, con un despliegue que a todas luces avisaba que iba a Campo de Mayo, y además ese día Berni, el funcionario de seguridad, estaba en Campo de Mayo llevando personas detenidas a ese lugar. Es decir, un allanamiento completamente viciado. Pero no encontró nada Ollarvide. No encontró nada en la superficie, dice que miraron... Pero fue a la Ollarvide y Casanelo, ¿fueron a la misma base de datos? ¿O Casanelo encontró esto en otro lado? Fueron a la misma base de datos porque Ollarvide lo que hizo con los peritos que él llevó, de la Policía Federal, miró la superficie de las computadoras, dijo acá no encontré nada. ¿Cómo hizo para no encontrar nada? En computadoras llenas de información. Cuando el responsable de Gendarmería del lugar, del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, dijo que eran computadoras obsoletas, que no podían acceder a ninguna red, es increíble que no vieran que estaba todo esto. Ahora, doctora, le quería hacer una pregunta sobre este documento, sí, que dice que hay, o sea, la Gendarmería desactivó 2 días después que hizo la denuncia a 2 voces la supuesta base de datos de Expediente X. 1 hora antes hizo un backup y dice que es una orden oral, creo que acá lo menciona exactamente, sí. Dice una orden no escrita, una orden verbal impartida por el director de inteligencia. ¿Esto qué implicaría? Que todos estos datos recopilados durante muchos años están en poder de la Gendarmería, sigue en poder de la Gendarmería, sí. ¿Se sigue utilizando? Es muy interesante esto del backup porque es específicamente sobre el servidor del Proyecto X. Y hay 2 datos que no podemos dejar de obviar y que surgen de la pericia recientemente entregada en el juzgado de Casanelo. Un primer backup se hizo cuando Adriana Meyer de Página 12 hizo un adelanto de lo que sería nuestra denuncia el 22 de noviembre del 2011. El día 23 de noviembre hace una primera copia de seguridad del Proyecto X. Copia de seguridad que no sabemos si incluye el borrado de alguna documentación. La segunda copia de seguridad se hace al día siguiente o a los 2 días de que el programa 2 Voces sacó el informe completo sobre el espionaje de la Gendarmería. Es decir, lo que dice el comandante de Gendarmería, que es aleatorio y que la orden es verbal, ahora es que None va a tener que explicar, cuando sea llamado a indagatoria, tal como pedimos los organismos, por qué esa casualidad indica que justo las 2 veces que se mencionó el Proyecto X en los medios de comunicación, se hicieron copias de seguridad. ¿Esto pudo haberlo hecho solo a Gendarmería sin cobertura política? ¿O por orden de la estructura política del gobierno? Bueno, eso es lo que van a tener que explicar los gendarmes ahora cuando sean llamados a declarar. Todo indica que por el aval que se les dio, les poníamos los casos concretos, el aval que se le dio al Proyecto X, esto tiene un aval político, porque lo que sí tiene un aval político y no podemos negar es la criminalización de la protesta, que en el país haya 5.000 causas, depende en gran parte de fiscales como el fiscal Paulo Stark, de la zona norte del Gran Buenos Aires, que su pasión es perseguir a todo aquel que se manifieste y organice por sus derechos, y si son trabajadores, mejor, como Pablo Quiroga de la Cámara Federal, como la Cámara Federal de San Martín. Pero estos jueces y estos fiscales se proveen de una información que les da la Gendarmería. Lo que hace un plan de criminalización de la protesta es que la información está almacenada en Campo de Mayo y se la provee la Gendarmería Nacional, que como dijimos nosotros del principio, tiene toda la información de los militantes y después la va blanqueando. Ustedes recordarán que la vez anterior que hicieron el informe hablamos de Leonardo Norniela, que tenía muchas causas y que una gendarme dijo que había consultado una base de datos de la Gendarmería para decir que Norniela era el que realizaba las manifestaciones que interrumpían el tránsito. Bueno, entre los informes está el informe de Norniela, está el detalle de las causas que tiene Norniela, el detalle de la actividad de la comisión interna de PepsiCo, y no estamos hablando de un caso menor, son las grandes multinacionales que tienen espiados a todas sus comisiones internas. Nos espera un segundito, vamos a... Bueno, lamentablemente estamos con... Digo lamentablemente porque han sido espiados, sí. Ellos directamente o sus agrupaciones, ¿no? Como dijimos, uno está en contra de todo tipo de espionaje interno en la Argentina, lo hemos vivido, lo hemos padecido, y dentro de todo esto hay cosas que uno no las puede entender para nada, entre ellas el IAESPEN, que se espíe a las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué razón le encuentra usted?
Mira, yo tengo mi idea formada y siempre digo que un gobierno que se dice defensor de derechos humanos, y derechos humanos también es un buen trabajo, una buena educación, una vivienda digna, hay muchos derechos humanos. Entonces, aparte no acepta críticas, no las acepta bajo ningún punto de vista. Parece que la única verdad la tienen ellos y no es así. Hay gente que tenemos otra verdad. Y yo, por ejemplo, defiendo mucho los derechos humanos, en este sentido que apoyo a los trabajadores y que estoy donde me necesitan, donde veo que realmente hago falta. Entonces, formaron la ley antiterrorista y no les alcanzó. Está el proyecto X y parece que tampoco les alcanza. Estamos todos investigados, estamos todos señalados y no debe ser así. Pero ¿cuál puede ser el peligro de una madre de Plaza de Mayo? Para ellos, la verdad no lo sé, pero supongo que represento al organismo de derechos humanos. Y los derechos humanos para ellos son solamente los desaparecidos. Para mí no. Estamos aquí con Elia Espen, madre de Plaza de Mayo. Está Victoria Moyano, que, bueno, ustedes saben, ella es hija de desaparecido. Está Pablo Micheli, de la CTA, Cristian Castillo. Está Victoria Donda, diputada, también hija de desaparecidos. Victoria, ¿vos imaginabas que la Organización Libre del Sur y sus militantes estaban siendo, digamos, investigados, como en democracia y como lo que recordamos nosotros, quienes empezamos a militar hace un tiempo, pero durante el periodo democrático, así como hizo Menem, como mandaba Corach a hacer con muchos militantes populares. Nosotros en esa época ya habíamos sufrido este modus operandi ilegal del gobierno, en ese caso del gobierno menemista. Bueno, con las mismas prácticas, lamentablemente, este gobierno nos viene a mostrar que, bueno, lo que las madres decía y muchos de nosotros decimos siempre, ¿no? El recorte que hacen de los derechos humanos y cómo están dispuestos a llevar adelante cualquier tipo de medida de control social para que se sostenga el relato, el discurso y el orden que ellos quieren sostener. Porque quienes han sido investigados, quienes figuran en los informes, no están tomados al tuntún, no es casualidad, son dirigentes sociales, son dirigentes políticos, son manifestantes de asambleas populares, de asambleas ambientalistas, son madres de Plaza de Mayo. Me parece que eso es sobre lo que hay que investigar. Nosotros vamos a pedir que la ministra Nilda Garré vaya al Congreso de la Nación Ahora, pero ¿cómo evaluás el hecho de que la ministra lo haya cubierto todo esto, haya dicho que era mentira? Y la verdad es que fue de un nivel de irresponsabilidad tal que raya en el incumplimiento de funcionario público, dado que por su cargo debería estar al tanto de lo que hace la fuerza que ella tiene al mando, o tiene un nivel de connivencia con la gendarmería y necesita esta información para llevar adelante determinadas acciones. Digo, o es un irresponsable y la verdad es que no puede estar dirigiendo el Ministerio de Seguridad, o sabía lo que estaba pasando, lo cual ambas cosas son realmente muy graves. Lo de Aníbal Fernández raya ya en... O sea, nos toma el pelo, Proyecto X834, o sea, nos toma el pelo, y todo esto empieza cuando él tenía la responsabilidad sobre la Gendarmería Nacional. La verdad es que yo no creo que haya locos sueltos en Gendarmería que se